Efesios capítulo 5. Le he entregado a Ailén los números ahí, los textos con todos los versículos. Vamos a ver, parece que solo hay uno que no lo puse ahí, pero ese lo vamos a decir en el medio del desarrollo. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos preparados, hermanos? Capítulo 5 de Efesios, versículo 6 hasta el versículo 17, vamos a estar nosotros leyendo. Gloria al Señor. Amén. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendédelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos por un momento. Padre, gracias por esta palabra que hoy podemos, Señor, estudiar, edificarnos, Señor, ser, Señor amado, instruidos en ella. Te pedimos que esta palabra nos forme, traiga a nosotros y a la iglesia, Señor, una edificación, una solidez, que seamos creyentes, Señor, sólidos y firmes en tu palabra. Úsame, Señor, para bendición de tu pueblo y para edificación y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El tema está basado en este versículo 11, el 5:11. Ahí está basado el tema de este estudio. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Lo que quiere decir ahí, en obras que no tienen fruto para vida eterna. Eso es lo que quiere decir, algo infructuoso, algo que no da fruto. Puede dar otros frutos, pero no son los que nosotros necesitamos tener. Y hoy es el 31 de octubre. Mucha gente recién llegada. Tenemos a los hermanos, a la hermana Martínez con toda su familia, que viene de recién llegada de allá de México. Incluso sus dos hijos se bautizaron, ¿verdad? Hace poco. Yo no sé si le dije mal el apellido, hermana, ahí usted lo compone después, ¿verdad? Porque veo que está sorprendida ahí. Entonces, es una hermana recién llegada. La hermana no sé cuánto tiempo tiene, la hermana Rodríguez, de haber venido de México. La esposa del hermano Venegas. Y así quizás otros hermanos recién que vienen de allá de los países de nosotros. Le digo porque cuando nosotros venimos a este país hace ya muchos años. Nosotros veníamos, según nosotros, por 2 años. Y ya imagínense, ya aquí ya vamos para cumplir casi 3 décadas ya. Hace muchos años, hermano. Ya bastante tiempo. De manera de que nosotros acá venimos a ver cosas que yo nunca las había visto en mi país.
yo empecé a ver que para esta fecha yéndose el verano, entrando otoño, ya para entrar el frío, empezamos a ver ahí, pues, nosotros le llamamos ayotes, que el montón de ayotes, decía yo. Les dicen calabaza, ¿verdad? También calabaza, pero nosotros más utilizamos la palabra ayote. Y yo decía, bueno, ¿y ese montón de ayotes para qué son? Y todos eran de un solo color. Yo pensaba que iban a hacer miel, porque nosotros allá, la calabaza o el ayote, para el mes de marzo, abril, o sea, como marzo, abril por ahí, nosotros hacemos mieles. Y echamos en miel, en dulce aquello, y comemos. Y yo pensaba que era eso, pero de repente empecé a ver que les ponían figuras y uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y aquello qué es? Y uno que es enseñado en la palabra, uno para entrar en algo tiene que comenzar también a estudiar. Uno tiene que tener el hábito del estudio, de la preparación. Y empecé a hacer investigaciones. En aquellos tiempos, acuérdense que no es como la información que tenemos ahora al alcance de un dispositivo. No había internet en las casas en ese tiempo. No todo el mundo teníamos un celular. Se utilizaba lo que era el piper, acá, ¿verdad? Una cosita así, y ahí pues se mandaba. Usted conoció ese sistema. Entonces empecé yo a preguntar, y algunos hermanos me decían, no, esa es una fiesta que hacen los niños acá, que le celebran en la escuela, y que uno sale a divertirse, hermanos de la iglesia. Y otras personas ya maduras en el Señor me decían, no, esa es una fiesta pagana, esa es una fiesta diabólica, esa es una fiesta que se celebra a la muerte. Y empecé pues, entonces cuando ya me dicen aquello, dije, no. Cuando los niños míos fueron a la escuela, llegaron con una calabaza para que le hicieran la figura. Pero yo ya estaba preparado, porque uno tiene que ser enseñado para que así ayudar a nuestros hijos, amado hermano. Y yo le dije a mis hijos, no, hijos, esa calabaza usted no la va a regresar. O si la regresa, la va a regresar intacta, tal como se la trajo. Pero no, usted no va a hacerle ninguna figura. Es más, le dije yo, déjela allá afuera y mañana cuando pase el bus se la regresa. Pero aquí adentro no la meta. Porque incluso en esas cosas cualquiera puede decir, pero ¿qué tiene que ver? Uno puede hacerse un mundo de, pero es que eso lo entiendo yo, que tengo un uso de razonamiento, pero no lo entiende mi hijo que está en desarrollo espiritual, mental, psicológico, hormonal. Y uno no lo hace por uno, sino lo hace por las generaciones que vienen tras de uno. ¿Cuántos alaban al Señor? Luego llegamos al mes de marzo y los niños, mis hijos me dijeron, de todas esas cosas que les estoy hablando, yo no las había vivido allá. Las empecé a ver acá. Llegó el mes de marzo y mis hijos dijeron, no, pues mañana vamos a ir al parque a recoger huevos. Y todo eso era nuevo y yo ya con las antenas paradas. Y le dije, ¿y eso de huevos de qué? ¿De gallina o de qué? ¿De qué animal es? No, me dice huevos de coneja. ¿Qué coneja? Le digo, poco ponen, las conejas ponen huevos aquí en los Estados Unidos, ¿será que son diferentes? Y empecé yo a investigar, ¿verdad? Porque todas esas cosas, hermano, aparentemente se ven. Y ya empecé a ver que todo esto tiene una resonancia pagana, idolátrica, de cosas que nosotros no las vivimos en nuestro país, pero que tienen detrás de esas cosas hay algo oscuro, hay algo que no viene para edificación. Y entonces le dije yo a mis hijos, no, le digo, mire, para comenzar le digo, los conejos no se reproducen por huevo. Ellos son mamíferos, de manera de que eso, primeramente le digo, es un engaño. Las conejas no ponen huevo. Y así empecé yo a sacar a mis hijos de todas esas cosas. Y en el récord de la escuela, de todos los años de mis hijos, en el récord de la escuela, el día que se va a celebrar
o se va a hacer énfasis en Halloween en la escuela, ese día está, ese es un récord de escuela, ese día está, que ese día no fueron mis hijos. Sí, y yo le decía, ese día no va. De manera, hermano, porque, tomé la decisión esa porque los maestros, aunque usted mande a su hijo y usted le diga, mire, yo no quiero que mi... pero son niños. Entonces la forma de educar a nuestros hijos es mejor protegerlos. De que usted le diga a sus hijos, mire, hijo, este día quédese aquí en casa. Bueno, de manera de que aquí vamos a ver primeramente las raíces del Halloween. Eso es lo primero, las raíces, de dónde proviene, de dónde viene, por qué nosotros decimos que no es correcto esto y por qué la Biblia nos advierte en este versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y la dinámica que he preparado de este estudio es viendo los puntos y ahí mismo respondiéndonos, porque podía hacerlo en dos partes. Primeramente hablar de las raíces del Halloween y en segundo lugar hablar sobre qué nos dice la Biblia y empezar, pero quise juntar las dos cosas en el punto y ahí mismo lo que contrarrestarlo con la escritura. Las raíces del Halloween encuentra sus raíces en el festejo céltico de Samhain. ¿Cómo le dije ese nombre? Samhain, con M, Samhain, H en medio, deidad de la muerte y del espíritu maligno. Esa deidad llamada Samhain se conocía con ese nombre, pero era la deidad de la muerte y de los espíritus malignos, que no tiene nada que ver con el espíritu que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo. Amén. Este culto se remonta aproximadamente 2000 años antes de Cristo y era dirigido por sacerdotes druidas de lo que ahora se conoce la región de esa región ahora se conoce con el nombre de países como Inglaterra, Francia, Alemania, Escocia y otros países ahí, que no los vamos a incluir acá. Otros países célticos. Estos conmemoraban el fin del verano haciendo sacrificios a Samhain. Cuando iba a terminarse el verano y comenzaban a entrar recuerde que aquí nosotros estamos cerca de países tropicales, pero aquellos lugares no, aquellos lugares son fríos, son dos extremos, verano, invierno. Y cuando estaba para terminarse el verano, llegando el invierno, ellos hacían esta festividad. Su fe era que el dios Sol, con el nombre de Musk, empezaba a quedarse sin poderío y Samhain, dios de la muerte, empezaba a dominarlo. Mire en qué estaba basado este culto. Cuando ya el dios Sol, o sea el verano, empezaba a dejar de calentar, ellos decían, bueno, ya está ganando Samhain, el dios de la muerte. Y por eso es de que acá en las regiones de nosotros, cada vez que venían esos lo que conocemos nosotros como eclipses solares, donde se oscurecía, están en la historia de las tribus acá en Perú, los incas, aquí en México lo que eran los aztecas. Todas estas tribus acostumbraban, cuando venían ese sol que se oscurecía, que conocemos nosotros científicamente como eclipse, ellos sacrificaban humanos, porque eso se miraba como un juicio, como algo que venía para traer mala suerte, mal agüero, y tenían temor de que la tierra se quedara en oscuridad, y venían y sacrificaban seres humanos para que volviera a brillar el sol.
Esto viene desde aquellos tiempos. Imagínense desde el año aproximadamente 2000 años antes del Señor Jesucristo, que aquella luz que dice la Biblia que vino a este mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia prohíbe la adoración al sol o a cualquier tipo de idolatría. En Deuteronomio 4:19 tenemos ahí ese pasaje: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En aquellas regiones de Canaán se adoraba al ejército de los cielos, se adoraba al sol, se adoraba a la luna. En Babilonia, cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llamó por misericordia, pero Abraham era un idólatra más de la región de lo que era Babilonia o de los caldeos. Este hombre adoraba al sol y a la luna, y tenemos ejemplos que usaban ya imágenes. Recuerde cuando el suegro de Jacob, Labán, viene a perseguirlo. Aquella mujer le había robado aquellos terafines, o era un tipo de imágenes idolátricas, eran dioses paganos. Se adoraba al sol, se adoraba a la luna. Tenemos aquí casos como los sidonios, los fenicios y moabitas adoraban al sol con el nombre de Moloch, Molech o Milcom, y su adoración incluía sacrificios humanos, básicamente de niños o de jóvenes vírgenes. Dios prohibió la adoración a estos dioses. En Deuteronomio 18:10 tenemos este pasaje donde Dios prohíbe. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. En Deuteronomio 18:10, cuando dice la palabra no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, el dios Moloch era una deidad como un horno. En el vientre era como un horno. Eso se le metía leña, y ahí se sacrificaban los niños que venían defectuosos, una especie de que hoy se conoce como el aborto. También se sacrificaban muchachas vírgenes, eran metidas vivas allí dentro de ese ídolo con su vientre, que era una caldera ardiente. Cuando dice la palabra no hagas pasar a su hijo o a su hija por el fuego, está diciendo eso. No era que así lo pasaba, no, está diciendo que no sacrificaran a sus hijos a estos dioses, a Moloch. Y Moloch, recuerde que era uno de los nombres dados a Musk, lo que se conocía acá en los países célticos como Musk, o Moloch, Milcom o Molech, como ya aparece en las escrituras. Eran otros derivados de ese dios, que era la adoración al sol. Israel era un pueblo, según lo que nos dice la palabra, de dura cerviz. Un pueblo de un corazón difícil, de un corazón duro. Israel ha sido uno de los pueblos más privilegiados sobre la tierra, para que usted entienda. Pero ha sido uno de los pueblos más duros de corazón. No ha habido otro pueblo que ha mirado tantas señales y maravillas, incluso ver con sus ojos que sobre esta tierra Dios mismo, encarnado en la persona de Jesucristo, caminó sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que las autoridades que tenían las escrituras, la gente que enseñaba, los maestros, ellos sabían, cuando va Nicodemo
Nicodemo dice que era un intérprete de la ley. ¿Y qué le dice Nicodemo? Sabemos que ha venido de Dios. Ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sabemos que ha venido. O sea, no dijo sé, dice sabemos. Él era miembro del Sanedrín, de aquellos hombres que interpretaban la ley. Ellos ya conocían que, pero por la dureza de corazón, decían: no, si nosotros aceptamos que este es el Mesías, entonces el sistema que nosotros tenemos se termina. Porque ya el templo ya no va a servir para sacrificios de animales, para la adoración. Ellos no querían que ese sistema se cerrara. Mejor lo que hicieron fue endurecer el corazón. Por eso, amados hermanos, nosotros como iglesia, que nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que ser duros de servicio, no tenemos que ser duros de corazón, sino que cada palabra que usted vea, cada palabra, dice: Señor, aquí está tu palabra, yo voy a ir creciendo, yo voy a ir dejando lo que no te agrada, yo voy a ir soltando lo que no me bendice, yo voy a ir dejando todo lo que en mi familia no me va a ayudar, y yo voy a irme inclinándome por lo que tu palabra lo dice. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No decir al pastor algo le dijeron, algo se da cuenta, algo le contaron, por eso está diciendo esto. No deje que ese pensamiento de parte del enemigo entre a su corazón, a su mente, porque eso lo que va a hacer es que le va a quitar la bendición que Dios le quiere dar. Porque uno no predica porque le dice: no, hermano, sino para edificarnos, para ser enseñados, para que nosotros podamos ser enseñados en la palabra, ir creciendo. Y esto no solamente es suyo, esto también es mío. Gloria al nombre del Señor. Israel cae en esta adoración a estos dioses. En 2 Reyes 17:17, recuerden que ahí es donde Israel se había alejado completamente Israel, cuando dice la Biblia Israel, ya aquí estamos hablando del reino del norte, con su capital en Samaria, que ellos fueron llevados cautivos antes que el reino de Judá, que era el reino del sur. Y Dios habla aquí. Miren cómo se había apartado a través de Jeroboam, cuando él primeramente, para apartar el corazón del pueblo de Samaria, para que no fueran a adorar a Jerusalén, dice que hizo 2 ídolos y dijo: esto, aquí es donde vamos a venir a adorar ahora. Hizo como una adoración rival, como un altar rival, para que no fueran a Jerusalén. Ahí comienza la idolatría del reino del norte y comienzan a alejarse. Y por eso es que Samaria, el reino de Samaria, fue uno de los reinos más duros de corazón. Hubieron hombres más temerosos de Dios en el reino de Judá. Pero aquí mire cómo estaba estas 10 tribus que se habían dividido originalmente después de la muerte de Salomón. Dice que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Esta gente ya sacrificaban sus hijos y sus hijas las sacrificaban a estas deidades. Una vez me preguntó alguien y me dijo: pastor, ¿por qué, si Dios prohíbe el sacrificio humano, por qué le pide a Abraham a su hijo? ¿Por qué le pide a Abraham que le diera a su hijo en sacrificio? Y le digo: mire, lo que pasa, le digo, es de que usted está juzgando el punto que se nos registra en la Biblia de la mente, desde la perspectiva de la mente humana. Dios no quería el sacrificio de un ser humano. Si así lo hubiera querido, lo hubiera hecho. Pero como Él es Dios, lo que Él estaba probando era hasta dónde Abraham
le amaba. ¿Y quién ocupaba el primer lugar en su corazón? El punto no era sacrificar a un ser humano. El punto era probar el corazón de aquel hombre que iba a escoger para que de él viniera nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros juzgamos desde la perspectiva de nosotros, porque yo no sé qué va a pasar de aquí a una hora, pero Dios sí sabía lo que iba a pasar allá. Que iba a sustituir a Isaac, lo iba a sustituir por aquel carnero. Y algunos ahí, hablando ya para redondear esto, algunos dicen que ahí está la Trinidad, que Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo, y que aquel cordero allá representa, aquel carnero representa al Espíritu Santo. Pero la verdad que no, hermano. Isaac no representa a Jesucristo. Isaac nos representa a nosotros, porque éramos nosotros los que teníamos que morir. El que representa a Jesucristo fue aquel carnero inocente que tomó el lugar de Isaac, que tomó el lugar de aquel carnero que no sabía por qué iba a morir, inocente completamente. Ese representa al Señor, que tomó mi lugar, que tomó el lugar suyo en la cruz, por lo cual nosotros ahora podemos tener vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ese hecho, esa lo fuerte al Señor, ese aplauso, aleluya, a su nombre, gloria. Ese hecho no está hablando de que Dios aceptaba sacrificios humanos. Ya se lo explico para que no vaya a haber ninguna confusión. Porque el Señor prohibió sacrificios humanos. Los prohíbe, y que Israel cae en esto, en la adoración a esos dioses. Ellos creían, los que tenían este culto a San Jaín, ellos creían que el 31 de octubre San Jaín reclamaba los espíritus de los que habían muerto anterior a esa fecha. Por eso es que en nuestros países se les lleva ofrendas florales u otras cosas a las tumbas de los difuntos. El 31 de octubre allá usted ve que la gente religiosa va a los cementerios y le lleva flores van a limpiar las tumbas, y ahí le dejan, si el hombre le gustaban las cervezas, las caguamas, ahí le dejan cerveza, le dejan caguamas, le dejan cigarros, le dejan comida, le llevan todo, hermano, lo que le gustaba al difunto en vida, ahí le dejan aquello. Quizás algunas personas que están aquí, no sé, o después las personas que nos van a estar mirando ahí en el canal, quizás participaron de estas cosas, pero lo hacían por ignorancia, lo hacían porque no conocían al Señor. Yo le decía a los hermanos allá, ¿y por qué no puedes ir a limpiar la tumba de tu padre, de tu familiar, de tu hijo otro día? ¿Por qué tienes que ir el día de las brujas? ¿Por qué tienes que ir el día, allá se conoce el 31 de octubre como el día de las brujas o el día de los difuntos? Acá donde ya uno comienza el Halloween, y uno no ha escuchado esa palabra, dice, ¿qué será eso? Pensaba que era un saludo, hello, algo así. Pero no, es otra cosa. Y el asunto es no participar, porque no es que esté malo. Entonces, pastor, ¿está malo que yo vaya a limpiarle la tumba a mi padre? No es que está malo. Lo que está malo es por qué tienes que ir a esa fecha. ¿Por qué tienes que ir como celebrando ya una fecha? Metido en medio de esa colada. Y nosotros no estamos para confundirnos con el mundo, con sus cosas, amados hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Las ofrendas a San Jaín o a este dios demoníaco incluía sacrificios humanos y de animales. La Biblia dice en el Salmo 106:37 que Israel cayó en este culto. Salmo 106:37 dice la palabra que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios.
Ya esto estamos hablando ya de cosas más tremendas, hermano. Tal vez me puede, porque ese no se lo puse ahí a usted. Póngamelo ahí ese versículo. 106:37 de Salmos. Para que podamos ver esa cita ahí. Gloria al Señor. Yo creo que ya lo buscamos acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. Sacrificaron sus hijos y sus hijas. ¿A quién dice ahí? A los demonios. Porque a Dios no se sacrifican seres humanos. Dios prohíbe ese tipo de sacrificios. Mas sin embargo Israel cae en todas estas idolatrías. ¿Cómo nosotros como cristianos vamos a participar de fiestas como el Halloween, de otras fiestas que se celebran, que son directamente no para conmemorar eventos de la palabra, sino como para la adoración al mundo de las tinieblas? Mire, hermano, yo no sé usted, porque cada quien, pero creo que si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene que tener el mismo sentir. Pero a mí no me gusta nada que lo que tenga que ver con que se relacione con calaveras, con demonios, con brujería. A mí no me gusta ver ni ese tipo de programas, ni de películas, ni me gusta andar leyendo esos libros. No me gusta leer, que mire que allá, o invitar predicadores que dicen, mire que aquel allá tuvo pacto con el diablo, que se tatuó a Satanás en la espalda, y mira qué testimonio. ¿Para qué va a traer para qué? O sea, no lo traigo. Si Dios lo salvó, gloria a Dios. Pero yo, ¿para qué quiero aprender qué es lo que hacía, cómo se hace una brujería? Yo no necesito eso. Más bien nosotros tenemos, amados hermanos, que alejarnos de todas esas cosas. Tenemos que mantenernos alejados, dice la Biblia, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, dice la Biblia, antes bien, reprendedlas. Usted tiene que más bien alejarse de esas cosas. Se cree que en México todavía se practican estos ritos. Yo he escuchado de personas que están carteles o grupos delictivos en este país, como los Zetas, como otros grupos ahí, hacen su culto para que les vaya bien, para que tengan éxito en lo que ellos hacen. Dicen que secuestran personas y las sacrifican a la muerte. Les hacen estos ritos. Quiere decir que esa cosa, hermano, todavía está vigente, esos cultos. Esos cultos todavía se le están haciendo sacrificios humanos. Aquí en los Estados Unidos, clandestinamente, porque eso es aquí, bajo. Pero se dice que para esta fecha se desaparece mucha gente que duerme bajo los puentes, que duermen en las calles, e incluso niños que están ahí, andan repartiendo o recogiendo dulces. Algunos de ellos son secuestrados y son sacrificados clandestinamente a estas deidades. Nosotros estamos alejados de esas cosas, pero ese es el mundo de las tinieblas. Y en nosotros no está esa mentalidad, esa maldad. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestra familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy, por lo general, en Estados Unidos, como le digo, por lo general en Estados Unidos no se sacrifican seres humanos o animales a esta deidad, sino que se hace de manera clandestina. Pero la fiesta se ha sustituido por los dulces. La ofrenda ahora son de dulces a San Jaín. Cuando llegan esos niños ahí a tocarle la puerta y usted viene y le echa dulces, usted lo que está trayendo es una ofrenda o participando en el culto a ese Dios pagano. Algunos lo hacen de una manera ingenua,
pero nosotros no tenemos que participar. Por eso le digo, yo cuando empecé a ver esas cosas, yo empecé a aprender, a leer, y la iglesia aquí ha sido enseñada, y por eso estamos trayendo nuevamente estas enseñanzas, para que usted como iglesia, como padre de familia, como le dije el domingo pasado, yo mi deber es predicarle de este altar, y allá en su casa, que usted pasa más el tiempo con sus hijos, es aplicar lo que se le enseña en el altar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Continuamos acá. La esfinge de San Jaín era un esqueleto soportando una guadaña en su mano, que después llegó a ser conocido como la muerte. Así como aparece la muerte con una guadaña en la mano, pues esa era la esfinge donde se adoraba a ese dios San Jaín, y vino ahora a tomar esa misma figura, porque recuerde que así como el Espíritu Santo a nosotros nos va revelando de generación en generación la palabra, el diablo le va revelando los secretos de las tinieblas también a sus seguidores. El diablo tiene sus sacerdotes, tiene su culto. Si usted va a Colombia, ahí hay unas grandes iglesias, unos grandes templos, que este templo es pequeño para aquellos grandes templos que dicen iglesia luciferina. Es una iglesia Lucifer, al diablo, y ahí se bautizan, ahí hay predicaciones. ¿Qué predican? No de la Biblia. También existe la Biblia de Satanás, la Biblia del diablo, que todo es al revés. Pero amados hermanos, le damos la honra y la gloria al Señor, que mire, nosotros tenemos la luz de la palabra, tenemos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dígale al hermano que tiene al lado, no tiene nada que ver con las tinieblas, porque Dios es luz. Dígale, Dios es luz. A su nombre. Oh, mi alma adora al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa esfinge de la Santa Muerte, que le llaman en México, entre comillas, la adoración a este dios pagano, a San Jaín, con una calavera, una guadaña, lo que hoy en México se le llama el culto, y le hago así, entre comillas, a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Es un demonio, es un diablo. Pero así se le llama ese culto. Y hay gente que la anda colgada con unos grandes collarotes acá y la imagen de la muerte. Otros la andan tatuada. Aquí nos llegó una vez un hombre, que ahí lo tengo en fotografía. Llegó un domingo todo desaliñado. Miren lo que hace, hermano, esos dioses paganos. Llegó todo destruido, aquel hombre despeinado. Yo no sé cuántos días hacía que no se bañaba. Y llegó acá y se sentó allí. Y le dije, usted necesita a Jesucristo. Si usted le entrega su corazón al Señor, el Señor lo va a librar de la muerte. Él dijo, mire, yo tengo tantos días de no dormir, se me aparece la muerte, se me aparecen los demonios, porque yo ahí tengo un altar. Y utilizó ese término, ya le explico. Utilizo lo que él dijo. Hablo lo que él dijo, porque ahí tengo un altar en mi casa a la Santa Muerte. Y yo le dije, bueno, a la muerte, de santa no tiene nada. Le dije. Y aquí vino después, el hombre fue ahí, mientras yo predicaba, era un poco incómodo, porque mientras yo predicaba, allí se sentaba en esa segunda fila, y era una habladera, y dije yo, ¿será que usted está rezando a saber? Pero dije, aquí está tal. Amén. Pero aquí en esta iglesia hemos mirado, hermano, liberaciones, milagros. Y la gente, lo que pasa es de que la gente, cuando ya está bien, cuando ya se siente bien, lo que hace es que son malagradecidos. No pasan a la segunda parte, que es la formación de sus vidas.
La primera parte de la liberación, de la salvación está hecha, pero de ahí para allá llega usted necesita un recorrido de enseñanza, de fundamentos, de cosas que le van a servir en su vida espiritual. Pues ya cuando se comienza, como dicen coloquialmente en mi tierra, a socarle las tuercas, mira, eso no está bien. Entonces no. Está bien, soy salvo, está bien que fui libertado, pero esto no lo dejo. No, pues no se puede. Porque este camino se trata de ser enseñados. Se trata de que si hay algo en mi vida que me va a hacer un estorbo y que va a afectar mi relación con el Señor, entonces yo tengo que votar aquello. Y cuando la palabra venga y nos enfrente a aquello, nos confronte con aquello, entonces tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que haga la obra, para que rompa cadenas, para que nosotros vayamos creciendo. A su nombre, iglesia. Y por eso dice la palabra: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No resista al Espíritu de gracia, no resista al Espíritu de la palabra, sino que más bien recíbala. Gloria al nombre del Señor. ¿Acaso que este Señor, Dios hizo la obra acá y lo vimos ya en su juicio cabal, como dice la Biblia? Pero ya, luego ya, le dije yo, mire, métase a la página de la iglesia, hay información. Y entonces ahí empecé a ver que ya andaba allá en los bailes, allá andaba ya zapateando al diablo, sacudiéndose. No, pues, así no se puede nadar en dos aguas, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque esto se trata de no servir a dos señores, sino a uno. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, uno ya no puede hacer más. De ahí para allá la persona tiene que poner de su parte. Pero esto se adora. Aquí en Kilgore, mira ahí, cerquita, ahí yo creo que me imagino que volvió otra vez a esos altares, a esos dioses. No lo halló, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que le pongo, a saber cuánta gente en esta ciudad tiene altares a esos demonios. En México no se diga, en México es un culto ya desde norte a sur. En México ya tiene imágenes en las ciudades, aquel gran demonio ahí con una guadaña en la mano. Hermanos amados, le damos gracias a Dios que nosotros no adoramos a la muerte, sino que nosotros adoramos al dador de la vida, a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a terminar con esto, que en el culto a este Dios se disfrazaban, según ellos, para espantar a los espíritus malignos de sus hogares. De ahí es donde viene el disfraz. Ellos creían que disfrazándose, cuando llegaran los espíritus de las tinieblas, iban a asustarse, porque ellos creían que había jerarquía en los demonios, y si miraban un demonio más poderoso, pues tenían que salir huyendo. Esos disfraces, hermano, no espantan los demonios, más bien los invocan. Cuando una persona se disfraza de un espíritu inmundo de estos, de un demonio de esos, y pone calaveras en su casa, y pone aquel montón de espantapájaros ahí en la casa, en vez de espantar los demonios, lo que está diciendo: esta casa, mira, bienvenida. Es multitud de demonios que llegan ahí. Y la gente comienza a tener pesadillas y comienza a escuchar ruidos y comienza, porque se le están abriendo puertas al mundo de las tinieblas. Algunos cristianos disfrazan a sus hijos de ángeles o de héroes de cine, pero ingenuamente o indirectamente participan de ese mismo culto. Porque hay personas que dicen: no, si es que yo no voy a vestir a mi hijo de demonio, yo lo vestí, dice, del ángel Gabriel. Yo lo disfracé, dice, del ángel Miguel. O yo lo disfracé, dice, de Spider-Man. O lo disfracé, dice, de Superman.
O lo disfracé, dice, del pastor Félix. Sí, porque hasta se puede poner un disfraz de otra persona. El asunto es andar disfrazado. Hermano, si es de un ángel del cielo, si es de un arcángel o de un siervo de Dios, usted tiene que ser usted. No es que no es malo, si que tiene de malo que yo le ponga el saco a que se parezca. No, hermano, si usted está participando. Ahora sí, explico esto. Si es un drama en la iglesia, eso no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, porque no estamos adorando a nada, no estamos participando de una fiesta que se celebra el 31 de octubre, no. Este es porque algunos se van a los extremos también, le digo esto porque en algunas iglesias hasta prohíben los dramas. No, es que no hay que, bueno, utilizo ese dicho casi todos los domingos, no confundamos una cosa con la otra. Amén. Amén. O sea, no es que no se puede hacer un drama en la iglesia, no es que no puede utilizarse un disfraz de que alguien va a hacer un drama y que se disfrace de ángel o se disfrace de Jesús o se disfrace o sea, porque hay dramas donde hacen también dramas de pastores y se disfrazan también con la ropa del pastor. Pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que te estoy diciendo es esto, de que es para qué haces las cosas. Si tú te vas a disfrazar en la iglesia para hacer un drama y mandar un mensaje, es distinto a que te disfraces porque estás celebrando una fiesta pagana. A que vayas a una casa vestido de angelito tu hijo y a veces hasta los padres. Mira, la vez pasada me pasó algo ahí en la casa. Oigo que me tocan la puerta, hasta se me había olvidado, porque uno que no está en esas cosas se le olvida, hermano, qué fechas son ni nada de eso. Y estaba yo en la casa ahí, cuando oigo que tocan la puerta, y salgo, una hermana, no de aquí de la iglesia, claro, no de aquí, de otra iglesia. Ay, Dios mío, ella no sabía dónde yo vivía, hermano. Y cuando se ha parqueado viene con todo aquel montón de niños vestidos de demonios ahí. Esa sí la andaba de demonios, no andaba de ángel ni nada de eso. Y cuando le abro la puerta y le hago así, y ya la miro, hermana, y cuando le digo hermana, ya estaba casi en el carro sentada la hermanita de regreso. ¡Ay, qué bueno! Pues mire, hermano, piedras tiró para atrás y sale. Y metió a los niños hasta que no ya está saliendo. Dijo, ¿dónde? Mire, hermano, es que cuando las tinieblas topan donde está la luz, huye. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Sí, dijeron aquí, mire, hermano, salieron que ni chance de decirle, hermana, ni Dios le bendiga, le pude decir, porque ya iba casi llegando acá por donde vive el hermano Miguel. No volvió la hermanita ahí a recoger dulce. Yo creo que Dios también le enseñó algo. ¿Qué le quiere decir eso? O sea, que saben que están haciendo algo que no está bien, hermano. Si la persona hubiera sabido que no está haciendo, se hubiera quedado. Mire, pastor, que andamos aquí, le hubiera explicado yo. Pero esa hermanita no lo andaba haciendo por ignorancia. ¿Por qué huyó? Es porque el Espíritu Santo martilla el corazón del creyente, pero ahí está la dureza del corazón de la persona. No voy a cambiar. Y no, para que se le quite al pastor, va a ver que más me voy. No, hombre, si a mí no me hace daño, si no se le hace daño a la familia, hermano. Amén. O sea, yo lo que estoy diciéndole a usted es la palabra del Señor. Entonces, no le pase como esta hermanita, que sabía que estaba haciendo algo malo, pero que me imagino que ahí en su iglesia le han de haber enseñado, porque en su iglesia enseñan ahí. Pero, amados hermanos, la dureza del corazón. Dígale al hermano que tiene al lado, lo bueno que usted tiene un corazón dócil. Dígale ahí, denle la palabra, lo bueno que usted tiene un corazón dócil. Sí.
Pero dígaselo, hermano, hay algunos hermanos que quedan mirando como asustados ahí. Tóquele ahí, dígale, usted tiene un corazón dócil, mira. O lo tiene duro, hermano. Bien, o lo tenés bien blandito. Dócil. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nada de andar ahí, hermano, con disfraces de ángeles, no, nada de eso. Aleluya, que bueno es el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es como que usted eche veneno dentro de una Coca-Cola y por fuera dice Coca-Cola y todo el color y todo. Solo viene disfrazado, pero por dentro es el veneno. Si se lo toma solo porque dice Coca-Cola, no es que no se va a morir, se va. Así es también. Vestirse de ángel, vestirse de un disfraz, de un personaje celestial, y creer que porque por encima se anda aquel personaje celestial inofensivo, si el problema está por dentro. El veneno es por dentro. Está participando en una obra infructuosa. Sí, amén. 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 Yo creo que esta palabra, hermano, le va, porque aquí hay dos cosas, hermanos, que tal vez están teniendo estas luchas. Otros hermanos quizá no habían escuchado una enseñanza de estas, pero quizá hay otras personas que van a necesitar de este conocimiento, que no vienen a la iglesia, y que usted les puede decir, miren, hermano, eso no está bueno. Yo me alegré al otro día, una hermana de aquí de la iglesia posteó algo sobre el Halloween hace como 2 semanas y posteó algo ahí diciendo que no participar en esas fiestas diabólicas. Y eso es una aportación, porque otras personas quizás no conocen. Entonces nosotros, hermanos, que conocemos la palabra, hay otra gente que no la conoce. Así es, amén. Y quizás cristianos que dicen, no, pero es que mire, eso no tiene nada de malo, los niños. Es como las iglesias que usted va a ver para estos días. Dicen ellos, no, nosotros no celebramos Halloween, nosotros estamos celebrando, dice, lo que es el Fall Festival. O sea, nosotros no celebramos, nosotros celebramos, dice, el Festival de Otoño. Hermano, es lo mismo, hombre. Es lo mismito. Imagínese usted que yo venga y diga, hermano, nosotros no celebramos Halloween, pero traiga su calabaza, hermano, y póngala ahí. Y es lo mismito, hermano. Y que toda la gente que pase por ahí mire un montón de calabazas frente del tabernáculo de Radio y Restauración. Una es Coke y la otra es Pepsi. ¿Manda? Una es Coke y la otra es Pepsi. Sí, pero eso es gaseosa. Es la misma cola. Sí, es gaseosa. Entonces, es lo mismo. Este tipo de iglesia donde ellos dicen, nosotros no celebramos eso, celebramos el festival de otoño. Y para esos días hay comidas en los pueblecitos y la gente va y come. Mire, hermano, yo como otro día. Pero yo no participo de esas cosas porque tenemos que tener cuidado. Amén. Hay que tener cuidado. Iglesias americanas más que todo, donde ponen el montón de calabazas afuera. No podemos mandar un mensaje contrario o servir para el impulso de una adoración a un espíritu de las tinieblas. Aquí para el lado aquí del loop en Longview hay una una cara ahí diabólica y dice espíritu del Halloween. Siempre que paso por ahí digo, Señor, reprende en el nombre de Jesucristo. Porque, amados hermanos, ese es un espíritu. Y hay muchas cosas que no las vamos a tratar aquí, que representa de la calabaza, porque eso ya lo he enseñado eso atrás, o sea, en las enseñanzas pasadas, que la calabaza esa representa la decapitación de la víctima, era decapitada y era colgada era empalada en una estaca y dejada en el bosque para que los cuervos vinieran y sacaran las carnes, sacaran los ojos. Y eso quedaba como un bosque maldito donde aún la gente de aquellos tiempos tenía pánico llegar a esos bosques.
Eso usted puede, hay mucha información acerca de todas esas cosas. Entonces nosotros no podemos, hermano, andar participando de esas cosas. Termino con Efesios 5, 7, 8 y 11. Ahí vamos a terminar. Efesios 5, 6. Efesios 5, 7, perdón, 5, 7. Miren lo que dice allá: no seáis pues partícipes con ellos. Está hablando de cosas que no vienen para agradar al Señor. Esto incluye también eso. Todo lo que es contra la palabra. No podemos participar. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Los hijos de luz no podemos adorar a las tinieblas. No podemos. El versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué es lo que le dije yo que hago cuando yo veo las cosas ahí? El Señor reprenda esas cosas. Porque así dice la Biblia, que hay que reprenderlas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estaban pequeños los muchachos de aquí de la iglesia, de Mikey, Carlin, todos estos estaban pequeñones. Y había un muchacho acá en la iglesia, porque nosotros hacemos cultos de reprender y llorar. Y entonces escuché yo que él decía: te reprendo, decía. Te reprendo en the name of Jesus. Decía. Y entonces le digo: hey, ¿cómo decía, niño? Te reprendo. Y le digo: ¿y reprendo qué? No, es que así se dice en inglés, me decía él. Así se dice en inglés, te reprendo. ¿Cómo? Te reprendo en the name of Jesus. Yo no sé si se dice te reprendo en inglés, no sé cómo se dirá el hermano que es el traductor. Ajá. Bueno, usted sabe. Hay rebuke o hay rebuke, no sé cómo dice el hermano allá. En inglés, en español o en lenguas, pero hay que reprenderla. Ese es el punto que le estoy diciendo. No participemos. Creo que quedó claro, ¿no? La enseñanza de este día. Quedó claro. Gloria al Señor. Aleluya. Denle fuerte al Señor ese aplauso. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy no vamos a estar pasando a cantar acá. Solo póngase en pie, hermano, y cubra a sus hijos, y oremos para que la gente que no conoce la luz del Señor le pueda iluminar, ¿verdad? Acá tenemos a los hermanos, están acá, Dios me los bendiga, sean bienvenidos, y qué bueno que agarraron parte, ¿verdad?, de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice, Señor amado, nuestras vidas grandemente, Señor, con esta palabra que hoy hemos sido edificados en ella. Te pedimos, Padre, que esta palabra nosotros la pongamos por obra, Señor, y que nosotros seamos, Padre Santo, aleluya, Señor, hacedores de tu palabra, Señor, y te damos gracias por la salvación, por la vida eterna, porque dice tu palabra que nosotros, Señor, tenemos la luz de la vida, Padre, porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, mira tanta gente, Señor, que por ignorancia, Padre Santo, por ceguera espiritual o por dureza de corazón participa de estas cosas. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor amado, liberando esas mentes, liberando esos corazones, y que aquellos niños inocentes que no saben, Señor, sean guardados en este día, sean protegidos de gente mala, de gente, Señor amado, atada, Señor, saturada, Señor, su mente de maldad. Te pedimos, Padre, que guarde, Señor, a nuestros hijos, a nuestra generación.
en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos ser una iglesia, Padre, que marquemos la diferencia en medio de este mundo, Señor. Despídenos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén.